Muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos aquí en su espacio, El Manto de Bartimeo. Mi nombre es Alejandro Ramírez y estoy aquí con... Ángel Puente. Mientras estábamos armando los temas, Ángel y yo, creímos que uno de los temas más importantes para abordar es el origen de la iglesia. Y para empezar, nos gustaría empezar con conceptos rápidos y sobre todo para que todos los entendamos. Me gustaría preguntarte, Ángel, ¿qué es iglesia? Bueno, empezando con la definición de iglesia. La iglesia es en sí una congregación, una asamblea, una reunión de personas o una comunidad. Hay que diferenciarlo del templo. El templo es una construcción y la iglesia son las personas que formamos parte de esa iglesia, ¿no? Valga la redundancia. Ok, muy bien. Entonces, una vez que Jesucristo llega aquí a la tierra, ¿cómo va formando esta iglesia? Jesucristo establece su iglesia a través de sus apóstoles Muy y bien. más específicamente a través de Pedro, cuando él en Mateo 16-18 le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok, muy bien. ¿Sí? Ahí es cuando Jesucristo, de forma de antecedente, vemos cómo Jesucristo instala, ahora sí que funda o edifica su iglesia a través de Pedro. Le dice que le va a dar las llaves del reino de los cielos y que todo lo que ate en la tierra quedará todo en el cielo. Y de esta forma podemos ver que le está dando autoridad. Es Muy decir, bien. Jesucristo le está dando autoridad a Pedro como líder de la iglesia para que todo lo que él haga como el líder de la iglesia quede respaldado por Jesucristo y por Dios. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, una vez que Jesucristo llega aquí a la tierra y funda su iglesia en Pedro, junto con también con todos sus discípulos, va generando esta sucesión apostólica y esta nueva iglesia que se va formando. Sí. ¿Cuándo es cuando se presenta entonces esta nueva iglesia? Los inicios en sí de la iglesia ya los podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Ok, Ahí es donde inicia ahora sí que la historia de la iglesia como iglesia. Ya una vez que Jesucristo ya resucitó, dejó a sus apóstoles encargados con el mandato de llevar el evangelio a toda criatura y bautizarlos. Entonces a partir de ahí los apóstoles empiezan a reunirse, empiezan a hacer oración, como dice Hechos 1:14, que dice que están reunidos en oración junto con María. ok, Y es algo que me gustaría hacer énfasis. María estaba reunida con los apóstoles, es decir, María está desde los principios de la iglesia. muy bien, muy bien. Entonces, una vez que se va formando en los Hechos de los Apóstoles, nos platica cómo al principio, cómo los apóstoles están un poco temerosos, ¿no? Han Sí. muerto su maestro, están completamente, pues ahora sí que solos y no saben qué es lo que va a pasar. Y de repente aparece el Pentecostés, esta palabra que escuchamos mucho y muchas veces no le entendemos qué es lo que sucede en el Pentecostés. Ok. Vamos a hablar de forma pues concisa. Esto pudiéramos tocarlo un tema más adelante en sí, lo Sí, que es muy es el grande. Pentecostés. Pero resumiéndolo, podemos decir que Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo, ¿sí? De forma ahora sí que oficial. El Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles y es cuando ellos pierden ese temor, ese miedo que comentabas, que ya pues de ser perseguidos o de tener dudas. Al recibir el Espíritu Santo, ellos reciben la fortaleza, reciben el don de lenguas y reciben esa sabiduría para poder ahora sí empezar a caminar esa iglesia. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, este Pentecostés es como quien dice el que va a dar a estas nuevas comunidades el poder de pues, enfrentarse ahora sí como que a los judíos, ¿no? Y Sí, empezar a agarrar fuerzas y seguir la institución que puso Jesucristo, que es ir y predicar el Evangelio, ¿no? exacto. Sabemos que todos los apóstoles, sabemos que eran 12 discípulos. Ujú. Uno de ellos es el que traiciona a su maestro y deciden elegir uno nuevo. Generalmente no es muy conocido. Este discípulo se llamaba Matías. Matías, sí. Matías, muy bien. Sí, después de que Judas, pues sabemos que se suicida, Ujú. entonces quedan 11. Pedro dice que es necesario que haya uno más para mantener ese número 12, que significa una plenitud completa. Ok. Entonces es cuando deciden elegir a Matías. Muy bien, muy bien. Y entonces, una vez estando los 12, ahora sí empiezan ellos a dispersarse por toda Judea
y por diferentes partes de la región de ese mundo conocido para ir evangelizando, ¿no? Eh, pues bueno, yo por ejemplo quería tocar muy especial a unos apóstoles de los que podríamos hablar. A mí me gustaría mucho empezar a hablar con las comunidades que van formando estos apóstoles. Las primeras comunidades que van formando en Hechos 2:42, ahí podemos ver cómo van siendo las comunidades. ¿Nos podrías platicar un poquito de esta cita? Bueno, si gustas la leemos, ¿Ok? ¿te parece? Sí, está perfecto. ¿Cuál es? Es Hechos 2:42. 2:42. Para Muy ver bien, qué es lo que hacían en estas comunidades. muy bien. Habla Señor. Esto sí lo voy a hacer. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las obras. Palabra de Dios. Te lo vamos a ver. Ok. Como que aquí hay muchos simbolismos, ¿no? Como que ahí está hablando de muchas cosas que se podrían perder si no conocemos a lo que se refiere el autor de la carta, ¿no? ¿Qué se refiere con la enseñanza de los apóstoles? Sí, pues básicamente es transmitir, ahora sí que lo que es la tradición oral. Sabemos que existe, en esos tiempos no existía la Biblia, ¿verdad? Obviamente existía nomás el Antiguo Testamento. Y aquí ellos, los apóstoles están transmitiendo pues ahora sí que todo lo que aprendieron de forma pues oral de Jesucristo, ¿no? Todo lo que les enseñó, ellos ahora lo transmiten a otros. Ok, Eso ok. se refiere a las La enseñanzas. autoridad que mencionábamos en el antecedente, ¿no? Sí, Tanto Pedro como los apóstoles tienen esta enseñanza. sí. Ok. En la comunión. O sea, ¿se refieren a la comunión que nosotros tomamos o a cuál comunión se No, refería? se refiere a hacer comunidad, o sea, Ah, ok. una comunión fraterna, es decir, a que ellos se reunían y que pues ahora sí que compartían, ¿no? Como cuando nosotros nos reunimos con nuestro grupo de amigos, en el Estas, grupo de es- e- jóvenes. estas, estos cultos, se podría decir, ¿no? Que van formando Sí, estos. empieza a formarse, ahora sí que pues no tenían una misa como tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero Ujú. tenían ya, estaba empezando a formarse esa estructura, ¿no? De una convivencia. Ok. Y en la fracción del pan. ¿Y en la fracción del pan? ¿A qué se refiere? La fracción del pan pues se refiere a la Eucaristía. Ok, Pues, entonces podemos nosotros decir que por estas, por estas enseñanzas de la misma Biblia, podemos decir que la Eucaristía existía ya desde esos desde tiempos. ese momento, si recordamos que Jesucristo en la última cena, pues ahora sí que es cuando Les- Él les transmite a los apóstoles y les dice, hagan esto en memoria mía. ok, ¿Qué quiere decir? Que aunque se vaya Él, pues ellos lo van a seguir haciendo. Y es lo mismo que hizo Jesucristo, la fracción del pan, lo mismo que siguen haciendo los sacerdotes hoy en día. ok, muy Y sí, bien. desde ese momento ya existía la Eucaristía. Entonces, básicamente, lo que nos va desarrollando los Hechos de los Apóstoles en estas cuatro pilares de las comunidades de las iglesias, se va fundando estas nuevas enseñanzas de los apóstoles. Como te decía anteriormente, todos los apóstoles se dispersan. Y yo me gustaría hablar, por ejemplo, de dos apóstoles muy específicos, que son Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Por ejemplo, Santiago el Mayor, que es una figura que le tenemos mucho aprecio nosotros los hispanos, ya que él pues va a ir a evangelizar Hispania, toda la parte de España, Galia y esas partes. Va a Sí. durar ahí un tiempo y se va a devolver a Jerusalén, en donde va a ser martirizado. Un dato muy curioso que me gustaría mencionarlo es que la primera aparición mariana que se tiene registrada es en el año 40 después de Cristo. Sí, se le aparece a Santiago el Mayor en la región de Hispania. De hecho, esa aparición se le conoce, esa advocación mariana se le conoce como la Virgen del Pilar y es una de las apariciones más hermosas que existen porque María se aparece estando viva, todavía está en Jerusalén estando viva y aún así se aparece. Y Ok. esto es lo que convierte a esas partes de Hispania. Y el segundo Santiago, que él quería hablar, que es el menor, él va a ser una figura muy importante que más adelante vamos a hablar de él, de cómo su autoridad dentro de la comunidad que le va a tocar va a ejercer ahora sí que el obispado. Él será Ok. encargado será obispo de Jerusalén y más adelante vamos a ir viendo cómo él va a tener una participación muy importante en esta región que se llama Jerusalén. También Ok. tenemos otros apóstoles importantes como Juan, Pedro y uno que va a aparecer más adelante que no es de los 12 y va a aparecer. Si quieres irnos platicando un poco de estos apóstoles. Bueno, de Juan podemos mencionar que era el apóstol más joven,
Ujú. y era él mismo, pues sabemos que es evangelista, entonces en su evangelio él mismo se define como el discípulo amado. Ok, Y algo muy importante de Juan es, cariñoso el vato. sí, sí, y algo muy importante de Juan también es cómo él tiene el privilegio de, estando con Jesús en la cruz, Jesucristo ahora sí que le entrega a María como su madre. Y es algo muy significativo para nosotros porque nosotros nos vemos a través de ese apóstol también, a través de Juan, Órale, y es cuando nosotros también aceptamos a María como madre de nosotros. órale, muy interesante. Juan va a ser uno de los pocos apóstoles que va a tener un final muy diferente a todos ellos, ¿no? Va a ser martirizado, va a ser Ujú. ahogado en aceite hirviendo y no va a morir. Es muy interesante ese dato porque a lo mejor puede ser que ya en vida fuera santo y ya no había nada que quemar. Pero aún así es muy interesante. Sí, Una vez haber sufrido ese martirio, navegará a las islas de Patmos y nos regalará las hermosas cartas que conocemos, su sí, evangelio y el ahí, Apocalipsis. sí, y ahí se dedicó a vivir su vida con María y es donde precisamente escribe Apocalipsis, ya alrededor del año 90, pues cerca de su muerte, sabemos que él murió ya de viejo. Y aparte fue obispo de Éfeso. Ujú. Ok. Pedro, otro apóstol importante, lo mencionábamos, autoridad, piedra. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro pues viene siendo ahora sí que el líder, esa cabeza de la iglesia por todo el tiempo que estuvo ejerciendo ahora sí que como el Papa, es Ujú. decir, él era el líder de los apóstoles y en Hechos vemos muchos pasajes interesantes de Pedro, cómo él tenía esa autoridad, cómo él siempre se levantaba a tomar la palabra, cómo él siempre tomaba las decisiones, cómo llegó un momento en el que fue tan importante en la iglesia que cuando él fue perseguido y encarcelado, todos los que eran considerados de iglesia en ese tiempo hacían oración por él. Ok, Entonces Pedro pues siempre tiene como que esa primicia de ser el líder. muy bien, interesante. Pedro será martirizado en Roma Sí, y tiene un martirio muy interesante. sí, Eh, es a lo Le dio la mejor, vuelta a su vida sí, es a porque lo veces voltearon de cabeza. a veces Sí, es algo escandaloso, ¿no? Porque pues él murió crucificado, pero sabemos que él pues murió al revés, ¿no? Ahora sí, como dices, de cabeza, porque ok. él no se consideraba digno de morir igual que Jesucristo, entonces fue crucificado al revés. Y por eso tenemos a veces eso que nos escandaliza al ver una cruz al revés, ¿no? Que pensamos que el anticristo y otras cosas, pero no se refiere a la muerte de Pedro. Que de hecho el anticristo tiene sus propios símbolos marcados en el Apocalipsis, que no es el 666, pero ese es otro tema. Ok, Es muy interesante saber que la cruz volteada no es un signo anticristiano. sí. Antes de entrar con Pablo, que es uno de los apóstoles que más compete estudiar porque logra grandes conversiones a muchas comunidades, me gustaría hablar de un apóstol no siempre mencionado, pero es muy importante dentro de los hechos del apóstol y va a marcar un parteaguas dentro de las tradiciones que apenas se están desarrollando, Ujú. el cual es el apóstol Felipe. El apóstol Ok. Felipe nos lo podemos encontrar específicamente en el capítulo 8 de Hechos. Y él, después de andar evangelizando diferentes comunidades, se va a encontrar sediento y va a tomar agua. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lo va a llamar a que vaya a una parte especial para encontrarse con una persona. Se va a encontrar entonces con un carro y dentro del carro va a encontrar un funcionario de Etiopía Ok. muy importante. Ujú. Es una persona que es un gentil convertido al judaísmo. Un dato curioso que no salen dentro de la Biblia, pero es un hecho histórico comprobable, Ujú. es que los gentiles convertidos al judaísmo tenían ciertas restricciones dentro de su comunidad y de su religión. Y se les consideraban como que nomás podían entrar a ciertas partes del pueblo, del templo. Ujú. Entonces, a ellos se les empieza, de cierta manera, se les oprime mucho. Hay que entender que para los judíos la salvación no era por medio de la fe o por medio de las obras, como nosotros las entendemos ahora, sino era directamente de una salvación de sangre. Si pertenecías a las 12 casas, eras salvado, si no, no pertenecías. Entonces estas personas tenían que pasar por un proceso de generaciones para poder Sí, salvarse. ok. Cuando Felipe llega y se encuentra con este gran funcionario,
ve que está leyendo unas escrituras, casi estoy seguro que está leyendo Isaías, no me acuerdo muy bien, aquí en el capítulo 8 lo menciona. Y una vez viendo que está hablando, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco va a decir, ¿cómo lo va a entender si nadie me lo explica, no? Entonces, Felipe se lo explica y el texto de Isaías habla de un cordero que va a ir a ser sacrificado. Ajá. Entonces, básicamente, hace cuenta que le dice, "Oh, Jesús vino y te salva". El Espíritu Santo ilumina a esta persona y es bautizada en el próximo lago que queda en el camino. Y esta es una parte bien, bien importante porque aquí van a pasar un parteaguas de aquellas conversiones fuera del judaísmo, que es muy, muy interesante, fuera del judaísmo. Sí. Entonces, después del capítulo 8 y de esta parte, nos encontramos ahora en el capítulo nuevo con la vocación de Saulo. Ah, caray, Saulo, pues no estábamos hablando de un Pablo. ¿Cuál es la relación entre ellos dos? Es el mismo. Es el mismo. Vaya sorpresa para todos los que nos están escuchando. Sí, es el mismo. Okay. ¿Por qué se llama diferente? ¿Por qué ese cambio entre Saulo y Pablo? ¿Cuál es la diferencia? Pues no sé, a lo mejor andaba huyendo, ¿no? Se andaba escondiendo de alguien. Se cambió de nombre para que no lo encontrara. Sí, no, a lo mejor andaba dejando ahí regadas cosas y dijo, no, vaya, como que no lo encuentren. No, la verdad es que tiene mucho más profundidad el nombre de Pablo. ¿Qué es lo que nos empiezan a decir? Nos habla de la conversión de Saulo a Pablo. Es decir, Saulo era un soldado romano perseguidor de los cristianos. Y judío. Y judío, y era muy, muy disciplinado, era muy, muy fuerte con su misión. Así que esa misión de destruir a todos los cristianos, ¿no? Y llega un momento en el que se encuentra con Jesucristo. Es algo interesante porque Pablo no conoció a Jesucristo en vida, o sea, cuando él estaba predicando con los apóstoles. Y sin embargo lo consideramos como el apóstol número 13 por todo lo que generó, ¿no? Pero todo lo que aportó a la iglesia, Pablo. Sí, pues en 4 viajes evangelizó 15 comunidades. Muchísima gente, sí. Y escribió muchas cartas que tenemos aquí en el Nuevo Testamento. Pero lo importante de Pablo es cómo se convierte él, cómo él tiene una visión de Jesucristo que le habla y él queda ciego. Entonces Jesucristo le dice que vaya con cierta persona, no va a profundizar mucho, eso pues está en el capítulo 9, estoy platicando así rápido. Va con una persona, él hace oración por él y queda otra vez ya con la vista recuperada. Y a partir de ahí Pablo pues se convierte, empieza a entender que Jesucristo lo llamó por algo y empieza ahora sí que es un ministerio de apóstol. Más adelante se va a reunir ahora sí que con los 12 y va a empezar a formar parte de la iglesia. Ok, muy bien. Un dato curioso que no mencionan en la Biblia y de hecho no se sabe muy bien, es una creencia de la tradición católica, tradición contechiquita, que se dice que se toma el nombre de Pablo porque es el primer converso que logra traer al catolicismo. Eso no se tiene ningún registro, solamente es un dato curioso que se menciona rara vez y de ahí toma el nombre de Pablo. Ya después vamos a ver que en sus cartas que él se menciona como Pablo y en los Hechos de los Apóstoles pues lo seguirán mencionando como Saulo. Después, Pablo, mientras se está convirtiendo a las comunidades dentro de Jerusalén, va a pasar algo bien, bien importante. Y tiene relación directa con Pablo y con Santiago el Menor, que lo mencionamos. Pedro tiene una visión. Pedro está evangelizando, ¿no? Está acá en su rollo y de repente tiene mucha hambre. Se dice que lleva una oración completa, Pedro. Está orando y de repente se le parece un ángel y le dice, ve con el centurión que yo te mando. Entonces, en este sueño, ve a 4 ángeles bajar del cielo con un manto y cada uno agarraba una punta y dentro de esos mantos hay todo tipo de animales cuadrúpedos. Y Dios le dice, anda y come. Obviamente sabemos nosotros que los judíos no comían ciertos animales, los tenían prohibidos, como el cerdo, pero también tenían otros animales prohibidos. Entonces Pedro va a decir, Señor, yo jamás he profanado mi cuerpo, yo jamás he comido algo que no es impuro. Le va a repetir en varias ocasiones, 3 veces Dios, y él se va a negar hasta que Dios le va a decir, no puedes decir que algo es impuro siendo que yo lo he creado. Entonces
Se despierta en este momento Pedro y entiende que tiene que ir a visitar a este centurión. Exactamente a la par de lo que está pasando en este sueño Pedro, al mismo tiempo un centurión está soñando con un ángel y le dice, ve y busca a Simón a quien le llaman Pedro Ujú. para que te convierta. Un dato muy muy importante que no menciona la Biblia, pero es un dato histórico, es que cuando un jefe de familia o un soldado importante tomaba una decisión, todos los demás lo seguían, tanto como su ejército que estaba bajo su subordinación, Ajá. o la familia que era su papá, sus hijos, ¿no? Entonces cuando el centurión se convierte en todos los que Ajá. están ahí alrededor. Entonces, aquí empieza un problema muy grande, porque existen judíos convertidos ya cristianos que se resisten a esta conversión. Se resisten a esta conversión, dicen, nosotros no podemos permitir que se conviertan estas personas. Primero tienen que ser judíos y luego ser cristianos. ¿Qué es entonces lo que pasa aquí? Ya empieza un conflicto entre ellos. Sí, aquí viene algo muy interesante que es el llamado al Concilio de Jerusalén. ¿Ok? Es ahora sí que el primer concilio de la iglesia Ujú, y es el primer pues conflicto que tienen ahí precisamente con Pedro, con Pablo, que también estaba ahí, ya era parte de la iglesia, y empiezan a tener esta discusión de decir, bueno, para ser cristiano es necesario primero ser judío ujú. o no. Y entonces Pablo empieza pues a tratar de mediar ahí la situación, pero al ver que no puede, porque pues Pablo en ese momento todavía no era, ahora sí que uno de los líderes de la iglesia, apenas estaba empezando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, pues vamos con los apóstoles, vamos a Jerusalén con Pedro y con todos los demás apóstoles. Ujú. Y entonces al llegar ahí, ya Pedro con su autoridad les dice, no saben qué, no es necesario que ustedes sean judíos. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos, resucitó y nos dio una salvación para todos. Ya no importa si eres judío, si eres pagano, si eres esclavo, si eres libre. Que de hecho eso es eso se menciona en la carta de los Gálatas en el capítulo Ajá. 4 creo. Y ya no importa si eres esclavo, si Ya eres, no importa de dónde vengan ni qué hayas hecho ni nada. Tú si te, eres buchón, ya no sí, importa, o no, sea, ya no, tú eres ya no cristiano. importa nada. A partir de ese momento ya, en el momento en el que tú te bautizas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Ujú. empiezas a formar parte de la iglesia, empiezas a ser cristiano. Ok. Y eso es Y lo que eso es un es, dato bien importante que sí, acabas de decir, porque es la primera vez que se autodenominan cristianos. Es la primera vez que se menciona que nosotros nos llamamos cristianos. sí. En ese concilio de Jerusalén, una vez dada la autoridad de los apóstoles, Santiago el Menor dirá que se establecerá lo predicho en ese concilio, con la autoridad de su obispado. Ujú. Se menciona que es la primera vez que se mencionan cristianos. A mí, esta es una pequeña reflexión que se me acaba de ocurrir, pero me gusta mucho que se dice que Cristo significa ungido, ¿no? O también se puede traducir como elegido. Ujú. Y también podemos nosotros mencionar que nosotros nos autodenominamos cristianos. Entonces se podría decir que nosotros somos como ese pueblo ungido, ese pueblo elegido entre todos los pueblos. Ese nombre cristiano es una característica bien importante que nos dará a todos los conversos. Y después se empezará a autodenominar otra palabra, que es la católica. Católica. Nosotros somos cristianos, pero también somos católicos. Ok. ¿Cuál es la diferencia o por qué estas dos palabras? ¿Qué significa? ¿Por qué son cristiano católico? Pues cristianos porque creemos en Jesucristo y católicos porque pertenecemos a la Iglesia Católica. ¿De dónde viene el nombre de Iglesia Católica? Católica en sí no es un nombre, es un adjetivo, porque la iglesia no se llama católica, sino que la iglesia es católica. Ok. ¿Y qué significa católica? Viene del griego que significa universal. Mm, Y algo que se me hace importante mencionar es que alrededor del año 110, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo de San Juan, ok. o sea, directamente de Jesucristo a Juan, a San Ignacio de Antioquía, y él escribe una carta a la iglesia de Esmirna y escribe, donde está Jesucristo está la iglesia católica. Es el primer registro que se tiene de esa palabra católica y ahí está escrito, es un hecho histórico totalmente comprobable alrededor del año 110. Ok, muy bien. Kata holos sería la traducción literal de católico en griego. Ajá. Y kata y holos también se puede traducir como a través de todo. Y yo encontré también que San Justino Mártir
También es una de las primeras veces que menciona esta palabra y la utiliza específicamente en la expresión la resurrección católica, es decir, la resurrección del todo, de todos aquellos que creamos. Eh, Después de esto vendrán varios martirios. Se tiene registro por la misma Biblia que a Pablo lo van a martirizar también en Roma, diferente que a Pedro. A él lo van a decapitar porque Sí. Pablo tiene una ciudadanía romana. Entonces, pues los delitos son diferentes entre paganos y, bueno, lo que ellos denominan paganos y lo que también va a ser ciudadanos. Y este, y él va a ser una pieza importante dentro de estos romanos junto con Pedro, porque las primeras comunidades de Roma van a empezar a sufrir martirios y se van a empezar a desarrollar ahora sí que comunidades perseguidas como tal. Mm, no sé si queramos resumir un poco más de lo que hemos hablado. Sí, Algo que... ya, pues ya para cerrar, ya para concluir, pues únicamente eso, que a partir de ahí, pues ahora sí que la iglesia empezó a caminar. Sabemos que fueron perseguidos durante muchos años, eso pues ahora sí que no impidió que los apóstoles, los 12, cumplieran la misión de Jesucristo y empezaran a evangelizar y a convertir más y más personas, y esto llegó a extenderse pues mucho, y a partir de ahí la iglesia empezó a conformarse, a caminar, a crecer. Y más adelante en otros temas vamos a hablar también un poco ya en sí de la historia de la iglesia. Muy bien, interesante, sobre todo lo que el procedimiento que ha llevado. Sería muy ambicioso querer abarcar todos estos temas en media hora, pero lo que nosotros tratamos de hacerlos es digeribles, entendibles y sobre todo eh, para aquellas personas que quieren conocer un poquito más de su fe y también de la Iglesia Católica, porque cualquier persona es bienvenida en este espacio. Yo quiero agradecer de antemano a todos los que nos apoyaron, los que están detrás de cámaras, también a los que estamos aquí, Ángel, y pues un saludo a todos los que nos sintonizaron y aguantaron la media hora. Felicidades. Muchas gracias y no se olviden que todos los martes seguiremos subiendo videos. Hasta la próxima, gracias. Paz y bien.